Amén. Muy buenos días a todos mis hermanitos que se hacen presentes. Un gusto verlos nuevamente, saber que están bien. Y hoy día vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Jonás, un libro que ha sido muy interesante, que ha traído profundas reflexiones. Pero quiero comenzar hoy día con un texto bíblico en Jeremías, un texto bíblico que siempre medito, siempre pienso, sobre todo considerando a nuestro Dios, sobre todo considerando a nuestro Dios. Así que si me puedes acompañar, por favor, a Jeremías 23, si me acompañas ahí. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Mire, mire cómo la palabra lo dice. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Alguien podrá ocultarse de Dios? ¿Alguien podrá ponerse lejos del Señor? Si miramos el libro de Jonás, la respuesta automática es no. No. Dios es tan grande, Dios es tan sublime que nadie puede ponerse lejos de él. Jonás corría, Jonás lo intentaba, Jonás daba zarpazos para alejarse de su creador, pero no se daba cuenta, como dijimos la clase pasada, que cada uno de sus pasos lo acercaba más al propósito, al propósito de Dios. Vuelvo a la pregunta que hicimos el otro día: ¿por qué Jonás intenta huir? Quiero mostrar también otra perspectiva. ¿Por qué Jonás intenta huir? ¿Por qué Jonás se mete en el barco? ¿Por qué Jonás se va al fondo del barco a dormir? ¿Por qué Jonás es tan indiferente? Creo yo, y vas a estar de acuerdo conmigo, creo yo que Jonás estaba viviendo una crisis. Sí, una crisis espiritual. Jonás huye, Jonás va a Jope, Jonás compra el boleto de un barco, Jonás desciende, incluso va a tocar fondo. Y aún así Jonás sigue en su rebeldía. Vamos a darnos cuenta hoy día en los textos bíblicos que vamos a estar considerando, porque hoy día vamos a estar considerando Jonás capítulo 1, versículo 11 al versículo 17, y nota muy bien que Jonás sabe lo que está pasando. Jonás intenta huir de la presencia de Dios, pero nota cuánta rebeldía hay en las palabras de Jonás. Cuánto pecado, cuánta soberbia, cuánto orgullo. Todos sabían, allí quedamos en el versículo 10, todos sabían que huía de la presencia de Jehová. Y note la conversación con los marineros. ¿Se acuerda que en la clase pasada dijimos: ¿quién eres tú? Acuérdate de tu Dios, número 1, en el versículo 6, versículo 9, no solo acuérdate de tu Dios, acuérdate quién eres. Jonás, acuérdate quién eres. Soy hebreo, temo a Jehová. Y ese testimonio marcó profundamente a los tripulantes de esa nave. Entonces ellos le dijeron, versículo 11, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? Momentos de crisis, momentos donde nos cegamos, momentos donde no vemos solución. Jonás está huyendo y huyendo. Él no está pensando en lo que está haciendo. Él está respondiendo de manera instintiva y su instinto lo está llevando por el peor lugar posible. ¿No te ha pasado? ¿No te ha sucedido? Que por responder instintivamente, que por no pensar la respuesta, que por no meditarlo mucho, que por responder arrebatadamente, terminas en el lugar totalmente contrario hacia donde deberías estar. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con Jonás? Jonás está viviendo una crisis, Jonás huye y nota que los momentos de crisis son momentos de enseñanza, los momentos de crisis son momentos formativos, pero los momentos de crisis son momentos donde nos nublamos, donde no tomamos buenas decisiones, donde muchas veces ponemos pie atrás. Fíjese bien, estoy pensando en momentos de siervo de Dios y me estaba acordando de Jeremías capítulo 20. No sé si te acuerdas tú de Jeremías capítulo 20, cuando Jeremías estaba enfrentando una tremenda crisis allí en versículo 7. Acompáñame, por favor, si quieres mirarlo en la palabra. Y Jeremías capítulo 20. Los hombres de Dios también han enfrentado crisis. Tú y yo también hemos enfrentado momentos trascendentales, momentos donde nos nublamos, momentos donde no sabemos tomar decisiones, momentos donde nos ponemos en la dirección equivocada. Y fíjese cómo Jeremías lo explica en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nota el proceso de Jeremías. Me sedujiste, más fuerte fuiste que yo. Cada día he sido escarnecido, me venciste. La palabra me ha traído sufrimiento, afrenta, escarnio. La conclusión de Jeremías. No me acordaré más de él. No, no quiero más de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuánta gente hoy en día quiere olvidarse de Dios? Jeremías quería olvidarse de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día quiere olvidarse de Dios, de su palabra, de la iglesia? Los problemas se agolpan, los problemas son fuertes, las situaciones, las circunstancias los tienen apagados, ahogados, angustiados. ¿Cuántos no reaccionan como Jonás? ¿Cuántos no reaccionan como Jeremías? Mejor olvidarse de Dios, muchos problemas. ¿Cuántos de nosotros, y te lo digo en sinceridad, hemos sentido tan fuerte el peso de la obra? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido sobre nuestras espaldas el agobio de la obra, problemas desde adentro, oposición desde afuera? Los amigos de Jeremías esperaban que cayera. Al final, Jeremías se rindió.
Jonás se rindió y muchos de nosotros nos rendimos por los problemas de la vida. Es muy grave, es muy terrible. Ponte en mis zapatos. ¿Cuántas frases no decimos como esa? ¿Cuál fue la frase de Jonás? Nótalo bien, versículo 12, la frase de Jonás: tomadme y echadme al mar. Jonás se dejó morir. Recuerden que están en un barco, recuerden que hay una tempestad, recuerden que están en el mar. Lanzarlo al mar significa lanzarlo a morir. No, nadie queda vivo en un mar en medio de toda una tempestad. Era lanzarlo a morir. Jonás prefiere morir. Jonás se dejó morir, sus puertas se cerraron. No ve salida. Pero fíjate muy bien que de este momento de crisis, donde él busca la muerte, también los momentos de crisis son también los momentos de mayor crecimiento. Leíste el pasaje en Jeremías y te diste cuenta de la crisis. No quiero acordarme más de él, no quiero hablar más de él, puros problemas con él, me quiero olvidar de Dios, me quiero olvidar de la palabra de Dios, me quiero olvidar de predicar de Dios. Pero después Jeremías dijo, pero dentro de mí había un fuego como metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuanto más me pongo lejos de Dios, más Él me trae cerca de Él. Y termino siempre haciendo lo que Él quería de mí. Jonás dice lo mismo. Ya vas a darte cuenta en el capítulo 2 y capítulo 3. Los momentos de crisis. Por eso, mi hermanito, creo que este es un buen momento para reflexionar. Si tú en este preciso momento te sientes en una crisis, si tú en este preciso momento te sientes conturbado, te sientes depresivo, te sientes angustiado, si en este preciso momento estás sintiéndote como Jonás, que no sabes hacia dónde ir, que prefieres la muerte que la vida, déjame decirte que las crisis son transitorias, son momentáneas, son solamente en un contexto, en un tiempo, por un momento, por un lugar. La vida no puede definirse por las crisis. Las crisis son momentos de caída y de levantarse, pero no puedes definir tu vida por un momento de crisis. Lamentablemente la gente que llega al suicidio, muchos de los que llegan al suicidio antes dijeron eso. No veían solución, no vieron la manera de cómo salir, pero no se dieron cuenta que tal vez eso era transitorio, que la vida continúa, que todo se puede superar. O incluso, aunque no lo superes, lo puedes aceptar y puedes seguir adelante. Y puedes enfocarte en lo que te hace grande, y puedes enfocarte en lo que te potencia, y puedes enfocarte en lo que suma y no en lo que resta. Jonás en este momento está en los momentos de resta. Prefiere morir, láncenme al mar. Si tú miras la historia ahí en Jeremías, Jeremías también, me voy a olvidar de él, no quiero saber nada de él, pero después termina diciendo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Uno le diría a Jeremías, oye, que bipolar. Claro que sí. Las crisis nos vuelven bipolares. Las crisis nos vuelven cambiantes. Las crisis nos vuelven volubles. Jeremías en un momento no quiere nada con Dios y al otro momento Dios está conmigo. Es un poderoso gigante que camina al lado mío. Y no que tú eres el que te iba a olvidar de Dios, lo hubiese dicho. ¿Y dónde está el que se quería olvidar de Dios? Así es la vida. Así es la vida. La vida trae esos momentos. La vida trae esas situaciones. Que no te marque una crisis. Que no te marque una crisis. Somos débiles, claro que sí, hermanitos, somos vulnerables. ¿No se acuerda que Pablo también vivió su momento de crisis? ¿Y se acuerda cuando clamó 3 veces que le quitaran el aguijón? Te estoy parafraseando un poquito, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Se acuerda que Pablo, y Señor, ayúdame con el aguijón, y Señor, ayúdame con el aguijón, y Señor, ayúdame? 3 veces rogué, dice Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entre más débiles seamos,
entre más necesitados estemos, como Pablo, como Jeremías, como Jonás, más Dios se hace fuerte en medio de todo. El mar iba embraveciendo, versículo 11, más y más. El versículo 12, gran tempestad. Las olas siguen allí. Jonás está en medio de la escena. Allí está el mar, allí están las grandes olas, allí está la tormenta y la tempestad. Imagínense, pescan, toman a Jonás y lo lanzan al mar. ¡Wow! Lo intentaron, como siempre somos nosotros, versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo, versículo 13, note el énfasis, se iba embraveciendo más y más, 11, 12, gran tempestad, 13, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Qué increíble. Qué increíble. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová. Mire el punto de inflexión. En el versículo 6, cada uno clamaba a su Dios. En el versículo 6, cada uno buscaba a su Dios. Los dioses paganos no sirven. No, clamaron y no hubo respuesta. Clamaron y nadie respondió. El cielo ignoró. Sus dioses falsos no respondieron. Pero ahora claman a Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, de su furor. Nótalo bien. Clamaron a Dios. Te lo pregunto nuevamente. En el capítulo 1 tenemos que preguntarnos mucho eso. ¿Qué hizo Dios cuando Jonás se alejó? ¿Qué hizo Dios cuando Jonás enfrentó esta crisis? ¿Qué hace Dios cuando sus hijos están enfrentando momentos de crisis? Si tú te fijas muy bien, el testimonio del mar, las olas y el viento, es el testimonio de Dios que busca, que busca. Dios quiere rescatar a sus siervos. Dios no abandona a su pueblo, aún en medio del mar, aún en medio del viento, aún en medio de las olas. Dios busca y salva a sus hijos. Toda esta imagen está sucediendo solamente porque Dios quiere rescatar a Jonás de su propia vida, mire, de sus propias decisiones, de sus propias circunstancias. Jonás es el que se puso lejos, Jonás es el que huyó hacia Tarsis, Jonás fue el que se metió a la nave, Jonás es el que está en el mar y pidiendo que lo echen al mar y muera. Aún así Dios está rescatando a su siervo en medio de las crisis de la vida. Fíjese bien que en el proceso, como lo dijimos en la clase pasada, los marineros se convirtieron. En el versículo 5 y 6 estaban clamando a sus dioses. En el versículo 14 clamaron a Jehová. Y mire ahora, versículo 16, temieron, hicieron sacrificios e hicieron votos, adoraron y clamaron. Buscaron a Dios y lo sirvieron. ¿Te fijas cómo fueron convertidos? Todo comenzó con su paganismo. Clamaron a sus dioses, no hubo respuesta. Se dieron cuenta que existía el Dios verdadero, vieron al Dios verdadero en el viento, en el mar y las olas. Clamaron a Él. Cuando se dieron cuenta que fueron propicios y respondió, oraron, clamaron e hicieron votos. Adoraron a Dios. Fíjese bien que la presencia de Jonás fue una bendición
en la vida de los marineros. Él pensaba que huía, él pensaba que arrancaba de Dios, pero él estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos en la parte final del capítulo 1 de Jonás? Dios en control. Dios en control. Aún en medio de nuestras rebeldías, aún en medio de nuestras soberbias, aún en medio de nuestros extravíos, aún en medio de nuestras malas decisiones, Él siempre, versículo 14, Él siempre ha hecho como ha querido. Eso fue lo que los marineros se convencieron. ¿No te ha sucedido? ¿No te ha pasado? Que siempre termina diciendo, a mí me pasa mucho, tengo que confesarlo, de que tengo que terminar siempre diciendo que se haga como Dios quiere. Siempre Dios tiene el mejor plan. Siempre uno intenta, siempre uno busca, siempre uno cree que sabe, siempre uno piensa que tiene una mejor solución hasta que llega Dios y llega la solución de Dios. Y al final no nos damos cuenta y al final terminamos mirando al cielo y tú sabes, tú siempre haces lo mejor. Yo siempre me equivoco. Siempre me equivoco. Esa fue la conclusión de los marineros. Tú has hecho como has querido. Dios está en control, mis hermanos. Nota muy bien que Dios se muestra en control con la naturaleza. Dios se mostró en control con el viento, con el mar, con las olas. Dios se vio en control en este proceso de conversión. Jonás pensaba que estaba huyendo y no se dio cuenta que fue enviado por Dios para convertir a esos marineros. Así somos de necios. Y los marineros ahora la tempestad se volvió un culto. Y ahora en el barco hay paz. Y ahora todos están adorando a Dios. Y ahora se volvió un servicio de adoración. Y ahora están ofreciendo sacrificio a Dios. Y se convirtieron a Jehová. Y gracias a ese profeta rebelde que huía, que estaba ahí pegando sus chapuzones en el mar. Y todos quedaron convertidos. Me gusta, fue significativa la vida de Jonás para la vida de los marineros. Jonás se va de la vida de ellos, pero Dios nunca más se va a ir de la vida de los marineros. Y quedó Dios con ellos. Quedó Dios con ellos. Qué increíble, el mar se aquietó. Nota el impacto que tiene que haber provocado en la vida. No hay nada más rico, digo yo siempre, no hay nada más delicioso, no hay nada más exquisito que Dios responda a tu oración y que cuando tú le pides un ruego específico y tienes un clamor específico y ves la mano y la respuesta de Dios, uno dice, wow, no, es maravilloso. Que venga lo que venga, tengo a Dios conmigo. Dios responde, Dios está a mi lado, Dios me apoya, Dios me escucha. ¿Cómo no se siente de exquisito cuando estamos siendo escuchados por Dios, cuando estamos siendo dirigidos de parte de Dios? En este caso los marineros, cuando vieron la respuesta de Dios, no dijeron, este es el Dios verdadero, este es el Dios que hay que adorar, este es el Dios que hay que servir, no esos dioses falsos que no responden. Orábamos y las olas crecían más, orábamos y no íbamos a ahogarnos todos. Este es el Dios que nos libró. Este es el Dios que nos libró de la tempestad. Este es el Dios verdadero. Note, esto es lo último que tenemos que decir, que siempre la dirección, el hilo conductor del pasaje, siempre nos lleva en una dirección y hay momentos de cambio. Recuerde que un pero es un momento de cambio, un momento de contraste. Por ejemplo, Dios le habló a Jonás, alguien diría por ahí, si Dios me hablara, yo, pero nunca más en la vida dudaría. Bueno, Dios le habló a Jonás y Jonás salió huyendo para el otro lado. Dios le estaba hablando directamente y no afectó en nada a su vida, todo lo contrario, quiso ponerse lejos de Dios. Dios le habló y Jonás huyó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Versículo 4, pero Jehová, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir para llamar la atención a su profeta. Ahora los marineros toman la decisión, lo lanzan al mar. Recuerde que la decisión de Jonás aquí no es huir, la decisión de Jonás aquí es dejarse morir. Láncenme al mar, quiero morir. Pero Jehová, Dios va a dar la última palabra. Dios no va a dejar que su siervo muera. Todavía hay varias cosas que tiene que aprender. Todavía Jonás está en su proceso, tan rebelde era, prefería morir. Note el odio, el prejuicio que tenía.
Él prefería, no, yo sé que tú soy Dios, yo sé que tú tenés poder, yo sé que tú me estás mandando para allá, no, pero prefiero que me maten, pero no voy a ir a predicar, no voy a ir a predicar, mátenme nomás, no se preocupe, pero así de rebelde era. Tírenme al mar, me ahogo, no hay problema, pero no voy a ir a predicar. No, 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 yo no voy a predicar. Nota ahí, pero Dios, pero Jehová. Ah, ¿no quiere ir a predicar? Ya. ¿Quiere ponerse rebeldito? Ok, sigamos. Fase 2. Fase 2 de esta enseñanza. Y note que es interesante que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. La palabra preparado, bueno, dice para que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estuvo analizando esa palabra, la palabra preparado, por si acaso es la misma palabra que en Génesis, cuando se habla de la creación, es la misma palabra en el hebreo que cuando en los primeros capítulos de Génesis se habla de cuando Dios crea, para referirse a lo creado. O sea que así como en el Génesis Dios creó espontáneamente y de la nada, ahora también Dios muestra su poder creativo y forma creando de la nada. Preparó, creó de la nada un gran pez. Te lo digo al tiro, ¿era ballena o no era ballena? No era ballena porque no dice el pasaje que era ballena, ¿cierto? Para que usted se haga la pregunta, ¿habrá sido una ballena? No se preocupe. Lo menos que importa en este momento es si era ballena o no era ballena. Otro me dijo por ahí, no, era un submarino, que Dios lo mandó en un submarino. En serio, le dije, y los submarinos tienen intestino y tienen alga y tienen toda esa cosa, estómago. No, aquí dice otra cosa el texto bíblico. Jonás va a estar en los intestinos. Ya vamos a ver, por si acaso. Y Dios prepara, Dios crea de la nada un pez especial, un pez capaz de poder sostener con vida, un pez capaz de no asfixiar, un pez capaz de poder tener allí en el mar a su profeta hasta que aprendiese la lección. Note que el pez siempre lo vemos como algo negativo, pero si tú te fijas muy bien, el pez fue la única posibilidad de vivir que tuvo Jonás. Sin ese pez, Jonás hubiese muerto. Ese fue un momento de prueba, pero a la vez también fue un momento de salvación. El pez simboliza la misericordia de Dios. No te voy a dejar morir. Voy a crear un pez. Muchas veces Dios tiene que crear un pez. Muchas veces Dios tiene que crear circunstancias. Muchas veces Dios tiene que mostrarse como el Dios de control, pero no te va a dejar morir. No te va a dejar sin esperanza. No te va a dejar solo ni te va a abandonar. Allí estuvo, sí, la última oportunidad, dice Dios. Voy a crear un pez. La última oportunidad para que aprendas. Y allí estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Te llama la atención eso? 3 días, 3 noches. Por si acaso Jonás, y estas son las palabras que Jesús dijo, porque en Mateo 12:40, Jesús presenta a Jonás como una prefigura de sí mismo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, de la misma manera el Hijo del Hombre también estuvo 3 días en el vientre de la tierra, en la sepultura. Jonás es una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué evangelístico es esto? ¿Qué evangelístico es esto? Porque lo que va a salir después del vientre del gran pez, lo que va a salir después de la sepultura, la resurrección, va a ser un Jonás nuevo, un Jonás predicador, un Jonás que convierte, un Jonás que cumple la obra. Si te fijas, él tuvo que morir, caer al vientre del gran pez, ser sepultado y resucitar a una nueva vida, a una nueva vida. Ese fue el vientre del gran pez. Solo me resta decir,
Solo me resta decir, cuando miramos el capítulo 1 y vemos al Dios de control, ¿te das cuenta que Dios está en control de todo lo que está pasando? ¿Te das en cuenta que Dios es el que lleva la manija? Él es el que lleva el timón. Jonás pensaba que huía, Jonás pensaba de que se ponía lejos, Jonás pensaba de que no iba a hacer la obra, y mire, Jonás terminó predicándole a los marineros, y él no quería predicarle a nadie, y termina predicándole a los marineros. Ahora quería morirse, Dios no lo va a dejar, lo fue a buscar con el pez. Dios se muestra soberano, el profeta rebelde. Vamos a dejar aquí a Jonás. Vamos a dejar aquí, bueno, por lo menos hasta el próximo jueves, 3 días y 3 noches, para que se quede en el vientre del gran pez. Vamos a darnos cuenta qué aprendió este hombre, cómo regresó a Dios, qué meditó, qué pensó. Todo eso vamos a estar hablando el próximo jueves en el capítulo 2. Que Dios les bendiga, sobre todo que Dios nos ayude, hermanito, a no ser rebeldes, a no ser soberbios, que Dios nos ayude a siempre poder ver la vida desde la óptica correcta, y que nuestra obediencia y fidelidad a Dios sea lo que nos conduzca, y que Dios no tenga que crear un pez, y que Dios no tenga que venir a buscarte con viento y con mar. Que entiendas por la buena, que yo entienda por la buena, que Dios no tenga que sacudir mis circunstancias para que entienda que no debo ponerme lejos de Dios.